cual celebramos su promulgación este día, y evoca los principios republicanos que todos los pueblos del mundo han tenido esa vocación. La primera revolución del siglo XX inició a escribir una página que se termina en 1917. La ley suprema que representa esta Constitución del 5 de febrero de 1917 viene a resguardar no solo el pensamiento, la historia y la vocación republicana de México, es también una época que se mantiene vigente hasta nuestros días. Viene a recopilar diferentes artículos y planteamientos desde la Constitución de Cádiz de España en la colonia, hasta la promulgación de la Constitución del 5 de febrero de 1857, su más reciente antecedente, que regulaban la vida política, económica de este país. En la etapa revolucionaria fue indispensable la reformulación del documento, debido sobre todo a las transformaciones vividas por el movimiento armado que derroca a la dictadura porfirista, y con este documento inicia una nueva época para nuestro país. Es por ello que Venustiano Carranza, en su papel de presidente de México, convoca a todas las fuerzas armadas, a todas las fuerzas políticas y sobre todo al pueblo a redefinir en ese momento cuál sería la vocación histórica de los mexicanos, pensando en el futuro de la nación que hoy estamos viviendo. Así, cumpliendo con su contenido, México sería uno de los primeros países que contaría con una Carta Magna acorde al siglo XX, moderna y revolucionaria, con historia de constitucionalismo, pero al mismo tiempo con una vocación democrática que se contempla por primera vez los derechos sociales de los mexicanos, y los cuales estamos viviendo el fruto de ellos. De igual manera, define dos grandes vertientes. Las primeras son las garantías individuales, en las que se brindan facultades, derechos y obligaciones básicas de los individuos, así como las bases orgánicas en esta segunda parte, en la que se asienta el funcionamiento del aparato del Estado mexicano. La historia es clara y nos brinda muchas reflexiones que pocas veces revisamos a detalle en nuestro día a día. Esta conmemoración del 95º aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 debe ser una de las reflexiones. ¿Qué hemos conseguido como mexicanos con la Constitución de 1917? ¿Hasta dónde hemos podido cristalizar esos ideales de los constituyentes en los derechos que viven en todos los municipios? Están las comunidades rurales, están las comunidades urbanas y semiurbanas viviendo los derechos plasmados en la Constitución. Esa debe ser la ocupación de todos los gobiernos, y es el gobierno municipal el primer escalón de gobierno, el primer contacto que tienen los ciudadanos, quienes tenemos la suprema obligación de aplicar la Constitución tal y cual la pensaron, la soñaron y la definieron nuestros antepasados en ese 1917. La reflexión en este momento es también cómo debemos fortalecer el Estado de Derecho para que no existan simulaciones, para que la ciudadanía no tenga que esperar más tiempo para que se aplique la Constitución tal y como fue concebida. Estos cambios que ya están plasmados en ella deben ser vividos en el día al día por todos los ciudadanos, no solo de Delicias y de Chihuahua, sino de todo el país. La existencia de un documento que implanta la cultura de la legalidad debe transformarse en hechos y realidades. Como ciudadanos debemos exigir el cumplimiento rápido y expedito de nuestras garantías individuales, de nuestros derechos que nadie nos regaló. Son derechos por los cuales lucharon y murieron los mexicanos desde el principio del siglo XX. No debemos olvidar también que la Constitución asimismo nos marca obligaciones. Para exigir esos derechos debemos cumplir
con las obligaciones que están claramente plasmadas en la ley. Obligaciones esenciales para el buen funcionamiento y la armonía necesaria